Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios en esta tarde, una tarde calurosa. A veces este calor nos cansa un poquito más, ¿no? Nos baja las energías. Esperamos que no estemos ahí con sueño. Y si no tienen apoyo, les voy a hacer que les dé sueño. Espero que tampoco pase eso. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a meditar acerca de la oración. La oración como signo. ¿Qué es signo? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, signo se define como objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Es decir, algo que representa a algo más. Entonces, lo que vamos a meditar el día de hoy es en la oración como un signo, como algo que nos represente a nosotros, hijos de Dios, redimidos, lavados en la sangre del Señor Jesucristo, que nos represente delante de todos los demás. Que la oración sea una característica en nosotros. La oración debe ser en el cristiano una marca, un sello que caracteriza nuestra vida y nuestra acción cotidiana, que nos distinga de quienes no tienen a Cristo en su corazón. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa y porque una vez más nos permite, Señor, estar delante de tu presencia, dispuestos a escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que quites de nuestra mente todo aquello que nos impida escuchar y comprender lo que tú tienes para nosotros. También que quites de nuestro cuerpo todo aquello que nos distraiga, que evite, Señor, que podamos entender tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú quien hable a través de mis labios y que sea tu mensaje, Señor, el que llegue al corazón de mis hermanos, para que lo pongamos en práctica y para que te demos gloria y honra como tú lo mereces. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La oración, según lo que leímos en esta palabra, que nada más es un versículo, pero la oración, pero podemos aprender muchas cosas, aún de una breve porción de la palabra de Dios podemos aprender muchas cosas. La oración no debe limitarse a un sitio de oración en particular. Deben orar en todo lugar, en nuestros cuartos, con nuestras familias, cuando comemos, cuando viajamos, en lugares públicos o privados. Siempre debemos orar y en todo momento, siempre orando con amor, sin ira, ni contienda, sin enojo, sin estar enemistados con nadie, con fe, sin dudar y sin debatir. Entonces, todo esto vamos a más o menos a tratar de analizar en esta tarde. La primera parte del versículo, vamos a dividir el versículo 2:8, primera Timoteo 2:8, lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar sobre quiero que los hombres oren. Después, la segunda parte va a ser en todo lugar, levantando manos santas. Y la tercera es sin ira ni contienda. Entonces vamos a ver la primera. Quiero que los hombres oren. La razón que impulsó al apóstol Pablo a escribirle a Timoteo, a quien consideraba como su hijo espiritual, lo encontramos en otras porciones de la palabra de Dios. Bueno, su razón o su motivo principal fue ese interés que él tenía porque en los cultos que se celebraban en la iglesia de Éfeso hubiera el orden apropiado. La prioridad que Pablo le dio a este interés es evidente en su introducción. Y no leímos ahorita la primera parte del pasaje, pero si nos fijamos en 1 Timoteo capítulo 2, el título que dice ahí, instrucciones sobre la oración, dice, ¿verdad? Si nos vamos a otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, el título que le ponen ahí arriba es instrucciones sobre la adoración, porque si ya leemos bien el pasaje, no solamente Pablo habla sobre la oración, sino habla acerca de otros temas, otros puntos a considerar dentro de las reuniones que tenía la iglesia de Éfeso y que obviamente también aplica para nosotros hoy en día. Como iglesia debemos de comportarnos dentro de nuestras reuniones de adoración, ¿verdad?
Bien, entonces Pablo empieza este versículo 8, diciendo: quiero pues. Pablo expresa su voluntad con respecto a la forma en la que debe de llevarse a cabo la adoración a Dios en la iglesia de Éfeso. Quiero pues. Indica la forma apropiada que debe caracterizar a la adoración a Dios en público y la secuencia que ésta debe de llevar. Los creyentes, cuando se reúnen a adorar, no deben ser de ninguna manera por costumbre o por compromiso, sino que lo que debe haber en nosotros es un verdadero deseo de estar delante de la presencia de Dios. El presentarse delante de Dios en su casa o en cualquier otro lugar para adorarle debe ser de corazón, de manera sincera. La motivación o el motor de nuestra acción debe nacer directamente de nuestro amor por Dios, de nuestra gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha cambiado, Él nos ha lavado, Él nos ha rescatado y nos ha hecho parte de su pueblo. Por eso es que nosotros como cristianos queremos venir delante de su presencia y manifestar nuestra adoración, nuestra gratitud a Él. Ningún deber del creyente hacia sus prójimos se compara con la importancia, con la responsabilidad de orar por ellos. Porque es lo que está diciendo Pablo aquí. Quiero pues que todos los hombres oren. La primera parte también del pasaje, Pablo dice, 1 Timoteo 2, Pablo dice que oremos por todos los hombres, que oremos por todas las personas. Cuando hablamos de prójimo, nos pide que oremos por nuestro prójimo. Nos referimos, sí, obviamente, primeramente a todas aquellas personas que están cerca de nosotros, los más allegados a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges. Quizá un poco más allá, nuestros familiares un poco más lejanos, nuestros vecinos, a quienes vemos cotidianamente, nuestros compañeros de trabajo, todos aquellos con quienes de una u otra forma interactuamos cotidianamente o incluso quizá de vez en cuando interactuamos con ellos. Ellos son nuestros prójimos, por quienes debemos orar, es decir, por quienes debemos pedir a Dios e interceder delante de Dios por sus vidas, por sus problemas, por sus situaciones que estén enfrentando, por las necesidades que ellos tienen. Pero al principio de este pasaje, Pablo nos pide que oremos por todos los hombres, por toda la humanidad, como se le dice también en la Nueva Traducción Viviente. No debemos mostrarnos indiferentes ante las necesidades de nuestro prójimo, no solo de los que amamos y de quienes están cerca de nosotros, sino inclusive de aquellos que se encuentran en otras partes del mundo, a quienes quizás ni siquiera conocemos, pero sin embargo nos damos cuenta de las necesidades que tienen, porque lo vemos ahora a través de las noticias en la televisión, a través de las redes sociales, que cada vez pues es mucho más común y mucho más frecuente que nos informemos a través de estos medios, y que también sufren alguna pena o alguna necesidad. Debemos orar por aquellos a quienes aún no ha llegado la luz del Evangelio. Y Pablo también hace mucho énfasis en este tema, ahí en ese pasaje, versículo 2 de Timoteo, capítulo 2 de Timoteo. Que conozcan a Cristo, que es el único que nos puede salvar. Debemos orar por aquellos a quienes aún no ha llegado la luz del Evangelio, cientos de miles de grupos étnicos que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús, que hablan algún idioma al que aún no se ha traducido ni siquiera una pequeña porción de la palabra de Dios. Y creo que la última vez que me tocó compartir con ustedes, yo creo que fue la semana del hogar, también mencioné algo sobre el tema. Hay ahora una aplicación muy común que quizá todos los jóvenes la conozcan, y algunos hermanos también, la Biblia en línea, que la podemos traer a nuestro celular. Hay diferentes versiones, pero definitivamente una de las más comunes es la de YouVersion. No sé cuántos de ustedes utilizan la Biblia en su celular.
Muy bien. Digo, es una alternativa, ¿no? Algunos preferirán seguir utilizando la Biblia en físico, normalmente, lo cual también es excelente y es bueno. De hecho, a mí me agrada mucho más porque puedes subrayar, puedes leerlo con mayor facilidad. Pero bueno, una alternativa es también utilizarla en tu celular, y que aparte pues tienes otras ventajas, como por ejemplo puedes tener acceso a otras traducciones, incluso a otros idiomas. Si tienes de alguna manera la necesidad de verlo en algún otro idioma, lo puedes hacer ahí. Y bueno, esta versión YouVersion es una muy común y que mucha gente está utilizando. Bueno, esta forma parte de un ministerio que también han abierto otro tipo de ministerios muy parecidos, y uno de ellos es una iniciativa para traducir la Biblia a aquellos idiomas en los que todavía no existe una traducción. Y se habla ahí en esa página de cientos de idiomas en los que todavía no llega el Evangelio, todavía no llega la palabra de Dios. Y tú puedes hacer una contribución para poder que otras personas puedan trabajar en la traducción de la palabra de Dios. Ahí mismo se explican cuáles son los proyectos y en qué consisten. En algunos casos se pretende simplemente traducir una breve porción, una pequeña porción de la palabra de Dios. En otras se quiere traducir todo el Nuevo Testamento o inclusive toda la Biblia. Pero bueno, también eso debe estar dentro de nuestras oraciones. Pensar en todas aquellas personas que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Y si de alguna manera podemos contribuir, pues que también lo podamos hacer. Debemos orar por los que padecen persecución en otras partes del mundo. Y sabemos, y también lo podemos escuchar a través de los diferentes medios, como en otras partes del mundo hay cristianos, hay creyentes en Jesucristo que no pueden predicar la palabra de Dios, que no pueden profesar su fe libremente, puesto que padecen persecución. Incluso dentro de nuestro propio territorio nacional hay personas que se encuentran dentro de esta situación. Aún y cuando nosotros no los conozcamos, aún y cuando no están cerca de nosotros, es nuestra responsabilidad como cristianos también orar por ellos, incluirlos dentro de nuestras oraciones. Los que padecen hambre, y podríamos hablar más al respecto, ¿no? ¿Cuántas personas dentro de nuestro país todavía viven en situaciones de esta naturaleza, que padecen hambre? Y no se diga en el mundo, en otros países que son aún más pobres y que hay aún más necesidad, hay cientos de miles que se van a dormir cada noche sin haber llevado un pan a su boca. Los que viven en guerra, los que viven maltrato, los que son víctimas de trata de personas, que también, si nos metemos a internet y investigamos un poco al respecto, no hace falta hacer mucha investigación, podemos enterarnos que son millones de personas las que viven en ese tipo de situación, que son víctimas de trata de personas. Es decir, son obligados por otras personas a trabajar y sin obtener un beneficio o un beneficio adecuado por lo que hacen. Los que se encuentran privados de su libertad, los que se encuentran en enfermedad, en angustia o en tribulación, todas estas personas nos enseña Pablo le dice a Timoteo, nosotros como cristianos debemos orar por ellos. Nadie puede hacer nada para ayudar a otro si no ha orado antes por él. Nadie puede hacer nada para ayudar a otro si no ha orado antes por él. Es decir, nosotros podemos hacer algún esfuerzo, podemos desvivirnos y podemos gastar nuestra vida entera en tratar de ayudar a otro, pero lo que va a ser mucho más efectivo va a ser siempre la oración. Primero debemos orar por aquellos que tienen necesidad, por aquellos a quienes estamos tratando de ayudar. Después de orar por él, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero antes de ello, lo único que se debe hacer es orar. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que tienen necesidad, que tienen algún problema, que enfrentan alguna situación difícil y queremos ayudarles? La mejor manera que podemos hacerlo
es a través de la oración. Primero, a través de la oración, y después, a través de todos los medios, de todos los recursos que Dios haya puesto en nuestras manos para ayudarnos. Sería imposible que por nuestros propios medios y recursos brindáramos apoyo y ayuda a todos aquellos que se encuentran en necesidad, ¿verdad? No nos alcanzaría todos nuestros bienes o todo lo que tenemos para poder ayudar y para poder satisfacer las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Pero sí podemos ayudarles por medio de la oración y pedir a Dios que nos dé los medios y los recursos para poder ayudar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Dice, orar por todos los hombres. Es decir, a nadie debe de omitirse o dejar fuera de esta oración. No omitan, ignoren o pasen por alto a nadie. Eso es lo que nos está diciendo. No omitan, no ignoren, no pasen por alto a nadie. Todos necesitan la oración a Dios. Su salvación, su cuidado, dirección de Dios, aprobación, aceptación. Por lo tanto, oremos por todos. Pongámonos en nuestras oraciones. Quizá todos estaremos de acuerdo en orar por las personas que nosotros podríamos considerar dentro de nuestros estándares como buenas. Y pongo buenas entre paréntesis porque la misma Biblia nos enseña que no hay ninguno bueno, que ninguno de los hombres es bueno delante de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice Pablo en Romanos. Entonces no hay ninguno bueno. Pero aún así, aún y que sabemos y conocemos esta porción de la palabra, decimos, bueno, vamos a orar por aquellas personas que cumplen la voluntad de Dios, que buscan hacer el bien, que están dentro de las leyes, aquellos que viven dentro de la ley, que hacen las cosas bien. Sin embargo, Dios, en esta porción de la palabra, nos pide que oremos por todas las personas, incluso por aquellas que son malas. Claro, todos somos malos. Quienes abiertamente manifiestan estar en contra de Dios, incluso por ellos. Los que abiertamente manifiestan y a través de sus hechos y sus acciones están en contra de Dios y de sus hijos, de sus mandamientos, como hijos de Dios e inmerecedores beneficiarios de la gracia abundante de Dios. Debemos orar por aquellos en quienes su gracia aún no se ha manifestado, e incluso buscar la ocasión de poder transmitirles el mensaje de esperanza que nos ha sacado a nosotros mismos de la oscuridad, de las tinieblas en las que nos encontrábamos. Esta es una exhortación de Pablo a Timoteo, pero no solo a Timoteo, sino a toda la iglesia de Éfeso, y no solo a la iglesia de Éfeso, sino a toda la iglesia, a nosotros hoy en día. Es una exhortación a orar. El apóstol nos está animando y al mismo tiempo nos está dando mandamiento. La oración debe de formar parte de cada servicio, debe formar parte de nuestra vida, debe ser un signo del cristiano. Bueno, si dice que debe formar parte de cada servicio, en cada reunión que tenemos como iglesia debemos orar. Y entonces quizá algunos podríamos decir, bueno, nos sentimos tranquilos, pues como iglesia siempre que nos reunimos para orar, que tenemos nuestros servicios de adoración, siempre incluimos en nuestras reuniones la oración a Dios. Obviamente, desde el principio, en medio del culto, siempre como parte de nuestra oración a Dios está nuestra oración. Y qué bueno que estemos cumpliendo con esa parte. Sin embargo, debido a la importancia que esto tiene, debemos de reflexionar si estamos haciéndolo de la manera en la que Dios nos lo está demandando. ¿Estamos orando a Dios como Él quiere que lo hagamos? Y vámonos entonces a la segunda parte de esta reflexión del día de hoy. Dice Pablo, quiero pues que todos los hombres oren. Y la segunda parte es, en todo lugar, levantando manos santas. El creyente debe orar y seguir orando en todo tiempo, en todas partes. No importa dónde se encuentre. En casa, lo mencionábamos al principio, cuando nos levantamos, cuando estamos haciendo los quehaceres del hogar, cuando estamos en casa, siempre estar en comunión con nuestro Dios.
¿sí? Dedicar un momento para doblar nuestra rodilla, para estar en comunión con Dios de una manera formal, en oración. Sin embargo, también la Biblia nos enseña a orar sin cesar. Significa que podemos estar en comunión continua con nuestro Dios. Y quizás no tenemos todo el tiempo los ojos cerrados y estar orando a Él, pero siempre estar en comunión con Dios. Y siempre que pienso en esto, viene a mi mente el pasaje de Nehemías. Cuando Nehemías estuvo orando durante un largo tiempo, angustiado por la situación en la que se encontraba Jerusalén y que sus muros estaban derribados, y él estaba ahí delante de la presencia del rey Nabucodonosor. ¿Nehemías? No, era Darío, no me acuerdo cuál era el rey, pero ahí estaba Nehemías sirviendo delante del rey, y al ver el rey que Nehemías estaba triste, le hace una pregunta: ¿qué pasa, Nehemías? ¿Por qué te encuentras triste? Y luego dice ahí, entonces oré, dice el mismo Nehemías narrando lo que sucedía: oré delante de Dios y le contesté al rey. Lo que pasa es que, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de donde yo soy, Jerusalén, se encuentra destruida? Cuando yo leo esto, no me imagino a Nehemías escuchando la pregunta del rey, hincándose y orando a Dios en ese instante, sino que él simplemente oró rápidamente, porque él estaba en una relación continua con Dios, y en un instante le pidió a Dios que le ayudara para responderle a la pregunta del rey. Entonces, de esa manera debe ser nuestra comunión con Dios, constante, en todo tiempo. Así debe ser la oración. La oración en casa, en el camino, en nuestros trabajos, mientras vamos en el camión, mientras vamos en nuestros autos, en el trabajo mismo, en la calle, en todo tiempo y en todo lugar. También dice, levantando nuestras manos santas, dice ahí. Levantando nuestras manos. En oratoria, incluso se nos enseña esto en oratoria, siempre que alguien está hablando frente a las personas, el poner las manos de esta manera es un símbolo de sinceridad. Es como mostrar y decir a las personas: no hay nada que yo esté ocultando, sino que estoy siendo sincero, y lo que yo estoy diciendo, puedes confiar en lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo la verdad. Entonces es un símbolo que nuestra mente lo entiende de esa manera, ¿no? Las personas lo entienden de esa manera. Cuando alguien ven hablando de esta forma, está tratando de decir que es sincero, que está diciendo la verdad. Por eso nos dice Pablo: quiero que todos los hombres oren delante de Dios levantando manos santas. ¿Sí? Y es una costumbre que en las iglesias se levanten las manos. Quizás no en la nuestra, porque somos de un corte bastante conservador y como que nos resistimos a manifestar nuestras emociones a través de expresiones físicas, como el levantamiento de las manos. Algunas personas lo hacen, los hermanos lo hacen, algunos simplemente no estamos acostumbrados a eso, no nos sentimos cómodos con eso, porque no hemos crecido en ese ambiente. Sin embargo, la Biblia lo dice, con las manos santas. Pero a lo mejor no tanto es que se levanten las manos o no, sino lo que realmente representa es que significa que podemos presentarnos delante de Dios con las manos limpias, con nuestros corazones limpios, sin pecado, sin nada de que avergonzarnos delante de Dios. Y también viene a mi mente la idea de un niño cuando está jugando, pues está jugando en la calle o en la tierra, obviamente sus manos se ensucian. Entonces le habla a la mamá para que venga a comer y le dice: ¿ya te lavaste las manos? Y a veces los niños ya ven cómo son, no les gusta ir a lavarse las manos, prefieren evitar esa tarea y quieren ir a comer así sin haberse lavado las manos. Por eso la mamá siempre pregunta: a ver las manos. Entonces el niño tiene que extender las manos así, para que la mamá vea cómo tiende las manos. Entonces, cuando venimos delante de Dios, queremos estar delante de su presencia, nuestras manos deben estar limpias, así como un niño, que podamos mostrar nuestras manos delante de Dios
y que Dios pueda ver que hay limpieza en ellos. Obviamente, con todo lo que sucede en nuestra vida, a nuestro alrededor, vivimos en un mundo lleno de pecado. Nosotros mismos somos propensos al pecado y fallamos a Dios cotidianamente, una y otra vez. Nos volvemos a ensuciar las manos. Como el niño cuando está jugando con sus juguetes, cuando está jugando en la tierra, se ensucia sus manos. Antes de presentarse delante de su mamá para comer, tiene que ir y lavarse las manos muy bien con jabón. Nosotros también continuamente debemos estar lavando nuestras manos, pidiendo perdón delante de Dios por nuestros pecados, y entonces poder presentarnos delante de Él, como dice el apóstol Pablo, con las manos santas, manos limpias, que podamos extender nuestras manos delante de Dios en oración, en adoración a Él. No venir delante del Señor habiendo practicado o hecho cosas prohibidas, y así no habrá nada que les impida invocar a Dios. Nuestras manos son la expresión de un corazón puro. Esta actitud ha sido empleada en el culto durante todos los siglos, porque es un sentimiento que la naturaleza ha implantado en nosotros cuando pedimos a Dios. La actitud va de acuerdo con la piedad, acompañada de la verdad. Es decir, que debemos buscar a Dios con un corazón sincero. Piedad. Hace algunas semanas estudiábamos dentro de la escuela de formación cristiana, en la clase de los adultos, acerca de la piedad. Y bueno, yo estando pensando en qué sería la piedad o cómo podríamos definir la piedad, y se me ocurrió esta definición. Para el cristiano es la forma en la que respondemos ante la gracia y el perdón de Dios, a través de la oración, la lectura de su palabra y la práctica de las buenas obras. Esa es la piedad. Las buenas obras, las cuales, porque así dice la Biblia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro trabajo cotidiano, nuestro apoyo a las actividades de la iglesia también son parte de esa piedad. Es parte de nuestra respuesta, nuestra gratitud a Dios por lo que le ha hecho por nosotros. Y es algo en lo que, por ejemplo, ahora que están, por ejemplo, las escuelas bíblicas, es mucho el trabajo que se requiere, es mucho el tiempo, el esfuerzo que tienes que poner ahí. ¿Y por qué lo haces? Bueno, porque Dios me ha salvado, me ha rescatado de donde yo me encontraba, y ahora yo quiero responder a Él, sirviéndole, poniendo todos mis recursos, mis capacidades, mis talentos, mi energía delante de Dios a su servicio. Todas ellas siempre, todo lo que hagamos, todo nuestro servicio a Dios, nuestra participación en las actividades, las buenas obras que hagamos por los demás, todo ello debe estar siempre sustentado en una correcta actitud de gratitud a Dios por su obra en nosotros. Una correcta actitud, porque también si buscamos siempre estar participando, siempre estar trabajando, pero dejamos de lado el tener una buena actitud, la correcta actitud delante de Dios, podemos caer en activismo y simplemente estar haciendo cosas, pero no necesariamente lo que agrada a Dios, no necesariamente con la motivación correcta. Bien, eso es la piedad, ¿sí? La oración, la lectura de la palabra, las buenas obras. Ahora bien, todas las posturas, refiriéndonos nuevamente a la oración, todas las posturas que podamos adoptar para orar, es decir, de pie, de rodillas en mucha ocasión, inclinados, en algunos casos incluso hasta el suelo, postrados delante de Dios. Eso es a lo que se refiere cuando decimos postrados, estar inclinados delante de Dios, con incluso todo nuestro cuerpo en el suelo, con la frente en el suelo, ¿verdad? Hincados e inclinados delante, hasta con la frente en el suelo. Difícilmente lo hacemos en público, no forma tampoco parte de nuestra cultura. Sin embargo, es algo que la Biblia enseña también. Ellos lo acostumbran bastante, diariamente, y es la postura que adoptan para poder orar. Nosotros a lo mejor no lo hacemos así, sin embargo la Biblia también habla de adoptar esta postura. Pero bueno, yo aquí lo que quiero llegar es que todas las posturas son correctas y son apropiadas, ¿sí?
al final de cuentas es nuestro corazón, nuestra actitud, ¿verdad? Quizá cuando nos encontramos en mucha angustia, en mucha necesidad y nuestra petición a Dios es de tal magnitud y lo sintamos de esa manera, pues podemos llegar a adoptar cualquiera otra de estas posturas, ¿no? Incluso postrarnos delante de Dios. La costumbre actual es la de cerrar los ojos con las manos juntas. No se sabe exactamente de dónde viene esta costumbre, su origen es incierto. Aun cuando nos aparece no aparece en las Escrituras y era desconocida en la iglesia primitiva, puede considerarse como una buena costumbre si se interpreta correctamente. Es decir, desde niños nos enseñaron que la forma correcta o la forma de acercarnos a Dios siempre era la actitud de oración, era con los ojos cerrados, agachando la cabeza, bajando la cabeza, para no distraernos, ¿no? Y tiene mucho de verdad, ¿no? Mucho de cierto. Al acercarnos a Dios, pues necesitamos hacerlo con toda nuestra atención. Y si tenemos los ojos abiertos, pues es fácil que nos distraiga cualquier otra cosa que suceda a nuestro alrededor, ¿verdad? Que si ya se movió una persona, que si ya pasó un vehículo, etcétera, nos distraemos. Por eso es bueno esta actitud de cerrar los ojos, ¿sí? Y bajar nuestra cabeza, porque también es una actitud de sumisión delante de Dios. Es reconocer que no somos dignos o aptos para estar delante de la presencia de Dios y nos acercamos a Él delante de Él humildemente. De todos modos, es mucho mejor que ciertas posturas del cuerpo. Bien, esto es la mejor manera de podernos acercar a Dios. No solo lo que está en nuestro alrededor puede distraernos al acercarnos a Dios, ahorita que hablábamos de por qué cerramos los ojos, también nuestra propia vida y lo que está adentro de nosotros también puede representar un obstáculo que nos impide acercarnos a Dios por medio de la oración. Entonces, con esto nos vamos ya a la tercera parte del versículo de hoy. Dice, sin ira ni contienda. Es la forma en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Además, la oración debe hacerse sin iras ni contiendas. ¿Cómo es que es la ira? La ira es la indignación establecida contra un hermano, la actitud hacia el deudor sin misericordia. Y podemos recordar, por ejemplo, la parábola del deudor que mencionó nuestro Señor Jesucristo, como uno de los siervos debía una alta cantidad de dinero, sin embargo clamó por misericordia y el Señor le perdonó la deuda. Pero cuando vino otro que le debía al siervo que había sido perdonado, este empezó, dice, a cobrarle, y lo ahorcaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces nosotros, al acercarnos a Dios, debemos tomar en cuenta que Dios ha perdonado nuestra maldad, Él ha perdonado nuestro pecado, Él ha perdonado nuestra deuda. Nosotros de la misma forma debemos perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos deben algo, a aquellos contra quienes podamos sentir algo, una ira, una indignación. Si nos acercamos delante de Dios con esto en nuestro corazón, eso hace que la oración sea inaceptable. Y lo mismo ocurre con cualquier forma de mala intención. El alma del hombre está constituida de tal forma que puede llevar a cabo un diálogo consigo mismo. Vamos a hablar con nosotros mismos. Nuestra misma alma nos dice cómo nos encontramos. Encontramos en Efesios 4, 26 y 27, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, puede haber muchas situaciones en la vida, muchas cosas que hacen las personas a nuestro alrededor, que nos molestan, que nos han lastimado, que nos causan ira. Sin embargo dice, está bien, enójense, pero no pequéis. No permitas que termine el día, que se ponga el sol, sin que antes hayas quitado de tu corazón eso que te está contaminando. Así, un hombre puede debatir consigo mismo dentro de sí si hará esto a su prójimo o aquello, exagerando un pensamiento con el otro. En casi todos los pasajes en los que se usa la intención o deliberación,
es de una naturaleza claramente pecaminosa. Por lo tanto, el mensaje de esta exhortación del apóstol Pablo a cada uno de nosotros es que en el culto público los hombres deben ofrecer oración en voz alta, con las manos levantadas, es decir, con un corazón limpio y sincero delante de Dios. Sin embargo, estas manos deben ser limpias o santas y la oración debe ser ofrecida en un espíritu correcto. Si el corazón de una persona se llena de ira o de malicia contra su hermano, al punto que planea mal en su contra, la oración no será aceptada. No es aceptable delante de Dios. Dios no escucha una oración de esa forma. Por eso dijo Jesús en Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto aplica no solamente para las ofrendas, sino para cada oración. Cada acto en el cual nos acercamos a Dios, debemos hacerlo de corazón y primero quitando de Él todo aquello que nos impida acercarnos. Concluyo ya con lo siguiente. Dice, para ser perdonado, uno tiene que ser perdonado. Así como Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar a nosotros. Que no venga a nosotros ninguno que tenga una pelea con su prójimo hasta que se reconcilien. El rencor en el corazón de una persona es una barrera que impide que sus oraciones lleguen a Dios. Mateo 18:35 dice, y con esto termino, así también mi Padre Celestial hará con cualquiera de vosotros que no perdone a su hermano de todo corazón. Dios, que el Señor les bendiga.